Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170 AM, a través del internet por www.radioleo1170.com. Les saluda como todos los miércoles este su amigo y hermano, el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón, vicario de la Iglesia Episcopal El Buen Pastor en Fajardo y canónigo de desarrollo de feligresías de la Diócesis de Puerto Rico. Para mí, como todas las semanas, es un verdadero placer compartir con ustedes en esta tarde, en otra edición del programa Caminando Contigo. Programa creado para llevar la palabra que impacte el corazón de las personas que nos escuchan y a su vez acompañarle en estos momentos de crisis que estamos pasando. Este Episcopal sigue animando al pueblo de Dios a que no se detenga, porque como todos los miércoles digo, y el himno dice, esta montaña también se moverá. Como todos los miércoles tenemos un programa maravilloso y tenemos un tema nítido, como siempre digo, así que y siempre tenemos una persona experta en el área y amigo de todos nosotros y nosotras aquí en esta emisora Radio Leo y en este programa Caminando Contigo. Hoy la presentación del tema sería adicción en Puerto Rico, la adicción en Puerto Rico, y para eso nos acompaña el doctor y senador, el honorable José Vargas Vidot, senador independiente y también trabajador incansable por las causas que nuestros amigos y hermanas de la calle han estado ahí, he estado siempre con ellos en este mundo que nadie dice yo y el doctor ha dicho yo. Así que buenas noches, senador, ¿cómo está? Buenas noches, y de verdad que es un doble placer estar con ustedes, sobre todo porque voy a estar compartiendo con alguien que puede poner en contexto vivencial lo que podemos hablar. No pasa eso todas las veces. Pero bueno, para mí es un privilegio también tenerlos aquí con nosotros en este programa, pues por el trabajo que usted ha hecho en la calle con esto de la adicción y las personas que viven en la calle y cómo lo ha hecho y todo el trabajo que ha pasado. Y posiblemente a mí me gustaría hablar a lo último del programa sobre su experiencia como senador, pero realmente a mí lo que me interesa es hablar de la adicción. Y yo creo que independientemente digan o dejen de decir en cuanto a la política hablando, yo creo que usted es una de las personas que sabe de la materia y ha dado cátedra de lo que es trabajar con la adicción en Puerto Rico. Y como tú dices, nosotros hemos trabajado incansablemente. Hay unos que lo ha hecho más públicamente que otros. En este caso tú no lo quisiste hacer público y se dio por las batallas que tuviste que dar, ¿no? Y otras personas lo hemos trabajado sin ser públicos, ¿no? Pero qué bueno que esto pasa, ¿verdad? Que esto pasa. Primero que nada, quiero tratarte de José, ¿te parece? Hoy yo creo que estamos hablando aquí, ni te voy a decir senador, ni te voy a decir doctor, te voy a decir... No, todo el mundo me dice Chaco, así que... Chaco, muy bien, pues vamos a decirte eso. Chaco, a mí me gustaría que tú nos definieras, primero que nada, porque trabajaste y fuiste el fundador, y si estoy fallando me corrigen, no hice mi asignación, pero ¿qué es iniciativa comunitaria y cómo nace esta organización de iniciativa comunitaria? Bueno, iniciativa comunitaria, necesitábamos un programa completo para hablar de ella, pero en forma muy resumida, es un programa que atiende desde sus orígenes poblaciones que han mostrado como característica principal una gran fragilidad por una condición particular. En el caso de iniciativa, la organización nace por una frustración de este servidor que como médico primario en el área del VIH veía cómo los prejuicios, los mitos, todas esas rechazo que se daba impedía que las personas recibieran un trato adecuado, un trato humano. Y yo, recién graduado, pues pensaba que eso era una aberración, que yo, de hecho, hasta me arrepentí de haber estudiado medicina, porque en aquel entonces yo sentía que había estudiado algo que me convertía en cómplice de aquella barbarie, ¿verdad? De la forma tan horrible con que se trataba a la persona VIH positiva o con SIDA. Así que lo que hice fue que
Mi mamá siempre me enseñó, bueno, porque si no hay pan, pues galletas, ¿sabes? Así que lo que hice fue que empecé a trabajar con Fundación Ciudad de Puerto Rico como voluntario, y a partir de ahí comencé a visualizar una organización que fundamentalmente diera tratamiento. Los periódicos de aquel entonces hablaban con mensajes esperanzadores, pero en Puerto Rico esos mensajes se quedaban nada más que en la elocuencia mediática, no pasaba nada. Claro, y entonces pues lo que hicimos, porque en realidad conmigo se mudó varias personas, un señor, todos han fallecido, don Jesús Benítez, que fue mi primer voluntario, y otra persona más, Juan Robles, profesor de Sagrado Corazón, que también falleció, y esas personas creyeron en mi sueño. Levantamos una organización que era inicialmente una clínica gratis, clandestina, por 2 años. Empezamos a trabajar con lo que se llaman Buyers Clubs, trayendo a Puerto Rico medicamentos por unas vías no tradicionales, y logrando que entonces los pacientes no descansaran en esa esperanza mediática, sino que tuvieran acceso a los medicamentos que estaban corriendo en lo que le llaman el pipeline de la investigación. Ahí entonces yo me convertí en el coordinador de tratamientos clínicos experimentales en el Departamento de Salud, además de hacer un trabajo de manejador de casos clínicos y dirigiendo la clínica de inmunología de Cataño. Y a partir de esa pequeña clínica empecé a visualizar que el VIH nos convocaba, nos desafiaba a mirar no la enfermedad en su cura, sino la enfermedad en su origen y cuáles los elementos o los determinantes sociales que mediaban para que existieran grupos de lo que llamaban aquel entonces grupos de riesgo. Y de ahí entonces nacieron todos los programas de iniciativa. Son 13 programas diferentes que se dirigen a personas que son, obviamente todavía la clínica está, se llama Centro para la Vida, que es para personas VIH, SIDA y hepatitis. Y en el caso de que eran adictas, luego entonces somos los pioneros del intercambio de jeringuillas en Puerto Rico. Y que bastante trabajo te dio y bastante veces que me detuvieron y me arrestaron. Claro. El programa de intercambio de jeringuillas fue y es y será siempre un éxito, porque está construido bajo las bases reales del modelo de reducción de daño, que yo lo aprendí en Suiza. Y entonces a partir de ahí se trabaja también con el desarrollo económico de sectores deprimidos económicamente. Se trabaja con violencia en las calles, se trabaja con fortalecer la educación alternativa. Ahí también tenemos una rama muy poderosa, muy robusta de misiones en Guatemala, en Haití, en Ecuador y en otros lugares. Actualmente Iniciativa Comunitaria está corriendo, me dicen, en muchos de estos programas o algunos ya de estos programas desaparecieron. Bueno, una de las cosas maravillosas de Iniciativa Comunitaria desde su creación es que nosotros no nos fosilizamos en modelos, ¿verdad? y en estrategias, ¿verdad?, que son inmovibles. Siempre Iniciativa hace lo que se llama diagnóstico comunitario participativo, y atendemos lo que se llama el currículo emergente. Es decir, hay programas que han desaparecido porque las necesidades desaparecieron. Hay programas que han surgido porque entonces hay, por ejemplo, ahora hay programas para la prevención de muertes por sobredosis de opiáceos. Eso antes no existía. Y así por el estilo, cada programa. El primer programa más que digamos controversial de Iniciativa Comunitaria fue Camaria. No sé si recuerdas ese nombre, pero Camaria era un programa de outreach, de trabajo de alcance comunitario a mujeres que eran trabajadoras sexuales y adictas a la misma vez.
Sí, es un programa que abrió puertas para muchas cosas, porque es un programa novel. El outreach se hacía de noche, no se utilizaban vehículos, sino un backpack, y los outreachers, incluyéndome a mí, aprendimos a hacer uñas, a hacer estilismo, a hacer cosas que atrajeran la oportunidad de que las participantes pudieran regalarnos un poquito de tiempo de su negocio para poder entonces compartir las estrategias de prevención, en aquel caso pues el preservativo, el cómo manejar la clientela. Imagínate, todas estas cosas eran controversiales, ¿no? Todavía lo son. Claro, porque estás perpetuando algo, o sea, para lo que es el problema, no estás, porque las personas creen que cuando nosotros trabajamos como trabajadores sociales o como agentes de cambio, creen que el cambio es erradicando la situación o lo que le llaman el problema. Y más bien lo que tú me estás hablando es que crean programas para salvaguardar la vida de esa persona y no para erradicar lo que la gente llama problema, ¿no? Y estamos hablando de la prevención, algo interesante, y fue el problema grande que tuvo este programa, y yo lo recuerdo, y era que ustedes se enseñaban a ellas a lidiar con los clientes, y el gran problema que ustedes tuvieron era que te decían, pero es que no puedes hacer eso, tienes que decirle a ella que eso está mal y que tiene que salir de eso. Y yo creo que... No, en realidad es como tú dices, la mayor parte de las personas que establecen fronteras morales nunca han estado en los zapatos, en la posición, en el escenario de las personas que están en la calle. El 99.9% de las mujeres que yo no me gusta usar la palabra, pero se prostituyen en la calle, no le interesa hacerlo, lo odian. Se sienten asqueadas, se sienten atrapadas, y eso que en Puerto Rico no existe, no se ha generalizado lo que es típico en otros países, que es el llamado pimp, o el chulo, ¿verdad? O la persona que la maneja. Eso básicamente se da más en otra jerarquía social, ¿verdad? En hoteles y en cabaret, en esos sitios. Pero en la calle la mujer está sola. Y las personas son muy fáciles para establecer. Claro, la mayoría de esas mujeres no encontraban tratamiento para su adicción, tenían que mantener una adicción que no es un vicio, que no es un problema de su voluntad, no es un problema inmoral, sino una enfermedad, que tenían que mantener sus hijos, muchas de ellas, y no había forma de que la sociedad le diera una oportunidad porque tenían baja escolaridad o porque ya estaban marcadas por algún proceso penal, o porque obviamente las adicciones en ellas marcaban su vida, ¿no? Así que porque nacieron donde nacieron y eran de la familia y era lo único que conocían también y no tenían la oportunidad. Sí, aquí siempre somos bastante rapiditos en establecer un juicio valorativo, ¿verdad? Y moral, pero en realidad yo conocí tantas personas en las calles que me enseñaron a mí a desarrollar virtudes, a desarrollar mi personalidad. Fueron mucho más sabias muchas de esas mujeres, enseñándome a ser experto en lo que soy, que la misma universidad. Nosotros lo que hacíamos básicamente a la gente decía que nosotros manteníamos su vicio, eso tú has escuchado esa palabra siempre, o que manteníamos su conducta aberrante, o que nosotros promovíamos la prostitución. No, lo que promovíamos era que no las mataran, lo que promovíamos era que no las ultrajaran ni las violaran como pasaba todo el tiempo. Lo que promovíamos era que ellas se pudieran levantar y desarrollar un control de ellas, que pudieran en ese control empezar a visualizar la salida de esa orilla hacia otra orilla. Yo creo que es importante eso. Y además de eso, Camaria tenía una provisión de servicios legales gratuitos para las mujeres que eran arrestadas. Cada vez que la policía en aquel tiempo, y todavía a veces lo hace, quiere lucirse de que ha hecho grandes arrestos, pues van contra las poblaciones más débiles. Entonces es fácil recoger a 25 o 30 mujeres por ahí porque no van a ofrecer ninguna resistencia,
Claro. Y entonces en los periódicos sale como si la policía hubiera hecho la gran cosa, ¿no? Entonces, un gran trabajo, y realmente lo que hizo fue... ese programa es típico de iniciativa comunitaria y la organización ha sido bien exitosa. Hoy en día está dirigida por Yorelis Rivera, una mujer que ha seguido mi visión y que yo fui quien la escogí por sus méritos, por su capacidad. Yo la conozco. Es una mujer excepcional, su familia, y yo me siento bien contento porque aunque sigo siendo voluntario de iniciativa comunitaria y dirijo la parte de las rondas nocturnas, sin ninguna remuneración, obviamente, pero como voluntario, de verdad que veo desde acá, ¿verdad? Y no me meto porque yo desarrollé iniciativa comunitaria previniendo el cacicazgo, previniendo que fuera una organización que dependiera nada más de su fundador. Claro. Desde bien temprano estuve desarrollando estrategias de transición gerencial, de transición generacional, y hoy en día pues entonces disfruto de ver cómo otras personas más jóvenes que yo pues le dan una pela a la injusticia. Qué bien. Mira, vámonos a una pausa y cuando regresemos yo quiero hablar sobre eso que me hablaste de las fronteras morales y quiero definir, si es que se puede definir, porque ya estoy viendo desde que comenzaste que esto no se puede definir, qué es la adicción, pero por lo menos que me le des un aire a poder entender, si es que se puede entender lo que es la adicción. ¿Te parece, doctor? No, claro que sí. Perfecto. Hermanos y hermanas, vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos con la entrevista con este tema del día de hoy, adicción en Puerto Rico, con el doctor José Vargas Vidot, senador independiente en nuestra legislatura. En breve regresamos a Caminando Contigo. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto
soledad te vi llorar, te vi en el rostro tribunal de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes en mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos nuevamente a esta edición de miércoles del programa Caminando Contigo. En el día de hoy nos acompaña el doctor y senador honorable José Vargas Vidó. Chaco, ¿verdad? Es que me dijiste. Chaco. Pues Chaco, hoy estamos hablando con mi amigo Chaco sobre la adicción en Puerto Rico. Hermano, cuando nosotros fuimos a la pausa, estuvimos hablando sobre qué iniciativa comunitaria, estos programas maravillosos que se crearon. Ya me dijiste que, aunque no estás directamente con ellos, porque el liderato de iniciativa comunitaria está en manos de otra persona, aunque eres voluntario y trabajas directamente con ellos ahora mismo, pero hablamos de qué era iniciativa comunitaria como organización, cómo nace y demás. A mí me gustaría hablar en estos momentos, cuando nos fuimos a la pausa, quedamos pendientes a que íbamos a definir o a tratar de definir qué era la adicción. Y como usted es el experto o casi experto en eso, usted me va a decir a mí qué es la adicción. Pues mira, la adicción, genéricamente hablando, es una lo que podría llamarse una dependencia insistente y persistente, que además de eso es compulsiva y está, digamos que sembrada en alguna conducta o alguna sustancia. Ya, la mayor parte de las veces cuando se categoriza las adicciones a nivel clínico, pues cumplen con algunos de los requisitos, como por ejemplo que la persona niegue que está en una adicción. Ya eso es característico en términos sintomáticos. El descontrol del uso, lo que nosotros le llamamos el uso problemático de una droga o de una sustancia o de una conducta. Las múltiples recaídas en el uso o en la conducta. Eso es tan típico, ¿verdad? Y lo enfatizo porque la mayoría de las personas piensan que las recaídas en una adicción son sinónimos de falta de voluntad o de debilidad, cuando realmente es un síntoma. Y una de las cosas más características de una adicción es que, a pesar de que la persona conoce las consecuencias negativas que se implican en una adicción, el pensamiento de esa persona está tan, digamos que disfuncional, distorsionado, porque la adicción es un problema cerebral, un problema del sistema nervioso central, que obviamente tiene tangencias con elementos sociales, ¿verdad? Pues la persona, aun cuando tenga esa conducta lleve a efectos negativos como rechazo, etcétera, la mente distorsiona todo lo que está alrededor y le hace ver esa compulsividad como el elemento fundamental para poder sobrevivir. Esa es la manera en que yo la entiendo, porque la he compartido en lo que te llamaba, lo que se decía que era el diagnóstico comunitario participativo. Claro, sí, una cosa es lo que dice AMCA, o una cosa es lo que dice NAIDA, o cualquier agencia federal, o la Organización Mundial de la Salud, que básicamente se ajusta a esto, a lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy parafraseándolo. Pero en realidad, te puedo decir que en el apéndice, Vargas Vidó, ¿verdad? O Chaco,
se debe de añadir en algún momento que es el resultado precisamente de una herida que nunca sanó. El 63% o más de los pacientes que nosotros vemos en nuestra clínica ambulatoria, PITIRRE, que es la puerta de entrada a todos los servicios de adicción en iniciativa comunitaria, presentan lo que tú sabes que es un diagnóstico o diagnósticos co-ocurrentes. Es decir, que la persona llega allí por adicción, por eso que ya yo expliqué, que es la dependencia persistente, pero problemática, y cuando uno empieza a escarbar, inmediatamente se da cuenta que su problema primario no es la adicción, su problema primario es un problema emocional severo, una depresión severa, un trastorno de la personalidad, condiciones muy, 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 muy fuertes que nunca fueron asumidas correctamente. Claro. Bien interesante cuando hacíamos esos diagnósticos que nos atrevíamos a hacer en aquel momento. Fueron muchos los niños removidos y había un porcentaje bastante grande que eran personas que iban o que caían en la adicción. Yo recuerdo haber removido niños de 1 año y después cuando ya tenían 15 años ya eran adictos, de las mismas personas que yo y que removí yo. Y era triste ver todas esas cosas. Es interesante que tú estás hablando sobre que son heridas que nunca han sanado. ¿Y quién trabaja con eso, Chaco? Bueno, hay que tener más que lástima, compasión, ¿verdad? El amor verdadero no tiene pena, no tiene lástima. El amor verdadero tiene compasión, que es diferente. Es la idea de que solidariamente yo puedo acompañar a alguien a que hagamos, no que haga. Por eso yo siempre he dicho que yo nunca he rescatado a nadie. La gente se rescata a sí misma cuando empieza a descubrir las herramientas que tiene, porque de la misma manera que uno descubre esas cicatrices y esas heridas abiertas, también descubre ese médico interior que todo el mundo carga y que la mayoría de las veces está en silencio porque la sociedad insiste en sustituirlo con cualquier embeleco, con cualquier cosa, ¿verdad? Con cualquier protocolo. En realidad ya las adicciones como se definían antes a como se definen ahora, la adicción es el uso problemático de drogas. Eso resume. Ya cuando hay uso no problemático de drogas no es adicción. Aunque haya una dependencia persistente, la realidad es que si la persona no tiene problemas con la sociedad, si la persona no tiene problemas para lograr tener acceso a la droga que está usando, si la persona no trastorna el entorno y no encuentra dificultad para la productividad, etcétera, pues entonces convive. ¿Por qué? Las personas me preguntan siempre eso. Bueno, pues porque la adicción no es el diagnóstico primario. Quiere decir que muchas personas, cuando yo los detoxifico, a eso digo, yo hago detox de 11 días, de 21 días. A veces lo que yo estoy haciendo es equivalente a que el tipo que está trepado en una escalera pintando, yo le diga, agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Es decir, que le quito lo que para esa persona es automedicarse. Claro. Quiero que señalar que en Puerto Rico básicamente existen 300 y pico de psiquiatras y la mayoría de ellos no trabajan adicciones. Hay una generación nueva de psiquiatras que son muy compasivos y que han visto, y algunos de la generación vieja, ¿verdad? Pero no todo el mundo trabaja adicciones. Y por lo tanto, no hay otro elemento social. No todas las personas que son adictas, problemáticas, tienen la capacidad económica para poder accesar servicios especializados. Claro, porque son exactamente, o inaccesibles, y no solamente caros, sino también está el problema de que el estigma que carga una persona por su apariencia, por su conducta, pues le cierra las puertas. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos uso de un juicio valorativo de algo que no vemos, porque nadie ve la magnitud de esa herida que no ha sido sanada. Es interesante lo que estás hablando, pero a mí me gustaría, desde tu experiencia, cada vez que tú estás frente a
a este ser humano maravilloso que tiene esa situación, a mí me gustaría saber si tú me puedes decir cómo esa persona comenzó en esa adicción. Ya hemos hablado y estamos claros que tenía herida o que el problema realmente de esa persona es la adicción, pero ¿cómo entran en ese espacio que es bien difícil salir después? Bueno, primero porque en Puerto Rico, si vamos a concentrarnos en Puerto Rico tenemos cerca de 750,000 personas con problemas importantes emocionales. Uh-huh. En Puerto Rico se ejecutan 15,000 hipotecas al año. En Puerto Rico hay un 17% de desempleo persistente. En Puerto Rico la población penal es inmensamente grande y las que salen de las cárceles, la mayoría de las veces, el 99.9% de las veces salen sin un plan de reinserción social productiva. Uh-huh. Así que la realidad es que todos esos elementos se vuelven tributarios a que una persona eventualmente vea la adicción, no importa la edad, como una alternativa para poder lidiar con el dolor de su alma. La entrada en adicción tiene que ver mucho con la imposibilidad que tiene la sociedad, familia, comunidad, personas significativas, de validar, de reconocer y validar la personalidad única. Y esto es extraño que yo lo diga, pero la verdad es que la mayoría de las personas que yo he tratado en 30 años son seres humanos extraordinariamente sensibles. Yo creo que son personas que en un momento dado, cuando estaban lidiando con esa incongruencia de una familia disfuncional, carencias nutricionales, carencias educativas, peleas, violencias que ese niño, esa niña no entendía, esa persona, pues algunas personas tienen la suerte de aprender a tocar piano y se vuelven Mozart, pero hay otras personas que no pueden tocar piano ni saben pintar y de momento empiezan a buscar en el corillo en dónde, en cómo y en dónde lidiar con enajenarse un poco de esa realidad. En Puerto Rico nadie empieza a meterse droga por heroína, por cocaína, por crack, la gente empieza por alcohol. Y es importante señalar que la mayoría de los jumping, de los comienzos, es el uso precoz, el uso temprano de alcohol, a veces promovido por los mismos padres, como un vacilón en la fiesta, otras veces porque en las escuelas ya, en 7º y 8º grado, en la mayoría de nuestras escuelas tienen problemas enormes de adicciones al alcohol, que es una droga que desinhibe, pero es legal. Y esa es una cosa. Así que, pero también hay unas causas biológicas, ¿verdad? Como el tener un historial familiar de abuso de drogas o de alcohol. Eso todos los que hemos trabajado, inclusive, me imagino que en tu práctica lo has visto, ¿verdad? Sí, definitivamente. El abuso de drogas también se asocia con el compañeros que utilizan y abusan de drogas, y que exponen a las personas a esa conducta, ya sea como un reto de entrar a ese grupo o permanecer en el grupo. Y aunque le duela a quien lo escuche, están siendo cuidados por una nana electrónica. Tienen una tableta. Ya yo veo adultos que se pasan toda la vida mirando el celular, jugando, buscando chisme, buscando bochinches, envenenándose la vida, y todo ese tiempo que utilizan es un tiempo que antes se utilizaba para desarrollar la personalidad, el carácter, para desarrollar relaciones afectivas positivas, conductas positivas, para aprender valores y principios. De nada vale que en la escuela tengan una pared llena de un mural con los principios y valores morales y éticos, cuando la realidad es que nosotros vivimos en un país de incongruencias de conducta en las grandes jerarquías, donde hay una extremada tolerancia a la corrupción, que se vuelve una impunidad, y eso se vuelve el niño y la niña va siendo objeto de una esponja, ¿verdad?, que va viendo todas estas cosas. Claro. Y la soledad, yo pienso que el síndrome más terrible no es el COVID,
Digo, la epidemia más grande, más terrible aquí no es el COVID, sino la soledad. Niños y niñas se crían solos. Solas. Así que hay muchas roles. El que te diga que hay una sola forma de entrar a la adicción es un disparateo. Sí, definitivamente, y no sabe de lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Tú has tenido mucha experiencia de calle, igual Sí. que yo. A mí me encanta decir que yo soy un trabajador social de campo, y cuando hablo de campo es decir, que hemos visto la vida de las personas. Pero a mí me gustaría que tú me describieses a mí cómo es la vida de un adicto día a día. Bueno, la vida de un adicto en las calles es un calvario. Yo hice precisamente un estudio hace muchos años sobre la cotidianidad de una muestra de algunas 400 personas en las áreas de Atorrey. Y para sorpresa mía se destruyeron un montón de mitos. Por ejemplo, el adicto es vago, ¿no? La mayoría de las personas que son adictas y están en la calle caminan un promedio de 13 millas diarias. Eso no lo camino. Yo no sé si tú lo caminas, pero yo no lo camino. No, hermano, no, por eso estoy gordo. Así que Okay, no toques ese tema. Sigamos hablando de adicción. Ok. Bueno, esa es parte, ¿verdad? Pero entonces, segundo, las personas en la calle sufren una crónica, una cronicidad grande que no tiene que ver con nada fisiológico, y Claro. es de crónicamente ser maltratados por el resto de la sociedad. Todo el tiempo están siendo señalados, y el elemento de la culpa se vuelve presente y construye en el adicto típico lo que se llama indefensión social o desesperanza aprendida. La persona llega a institucionalizar su culpa y se siente que la razón por la cual no puede levantarse y tiene recaída no es que tiene una fisura en el cerebro, sino es porque sencillamente Dios lo está castigando, fue demasiado malo, etcétera, etcétera. Hay otros elementos que describen el perfil de una persona en la calle, sobre todo adicta, es la extrema pobreza, pobreza, y también un índice altísimo de vulnerabilidad. En medicina, los índices de vulnerabilidad lo que hacen es medir la cantidad de enfermedades que ocurren a la misma vez en una persona en particular. Por ejemplo, un viejo en los Estados Unidos tiene un índice de vulnerabilidad de 8 condiciones a la misma vez, además de la vejez. La vejez no es una enfermedad, pero en el caso de Puerto Rico, los viejos de Puerto Rico tienen en promedio 28 condiciones. En las adicciones, es posible que además de los diagnósticos ocurrentes, que pueden ser 2 y 3, además de eso, pues la persona tenga algunas 15 condiciones adicionales, como sepsis, como gangrena, como parásitos, tiene problemas respiratorios pero bárbaros, enfisema, diabetes, choreta, inmensos problemas de renales severos, problemas de hígado severos, problemas gastrointestinales severos y obviamente los problemas de salud mental. Así que la vida de una persona en la calle, mano, es bien miserable, es un calvario. A mí me da pena que cuando hacemos alguna labor apostólica de parte de cualquier iglesia, siempre pensemos nada más que en la comida, cuando la realidad es que holísticamente esa persona tiene miles de carencias que pudieran abordarse con una jugada de dominó, con un buen conversado, con compartir un chocolate caliente, con leernos una historia, compartir historia, leer el periódico, discutir política y invitarles, ¿verdad?, que den por lo menos un pasito hacia el otro lado de la orilla de la calle. Cuando tú hablas de esto, yo pienso que hay mucha ignorancia dentro de lo que son las instituciones que damos servicio, y aquí me incluyo. Y te tengo que hacer la pregunta, o sea, yo posiblemente podré hacer muchas cosas como iglesia, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer una iglesia dentro de tanta ignorancia con esto de la adicción? O sea, porque realmente a mí lo único que se me ocurre es dar un plato de comida caliente, y mira cómo te lo estoy diciendo, Saco, siendo profesional,
entendiendo, bueno, lo básico de esto, ¿no? Teniendo ciencia, dentro de esto yo también soy ignorante, ¿entiendes? Y cómo nosotros podemos pasar esta barrera, hablando de iglesia, ¿no? Hablando de una institución que por sí, todos nosotros Ángel, somos en cierta forma ignorantes, porque la adicción en términos sociológicos es un espejo de nosotros mismos, y nadie quiere, todo el mundo quiere decir, espejito, espejito, ¿quién es el más lindo de esta comarca? Entonces nadie quiere mirarse en el espejo de esa persona que está con un vasito al otro lado del vidrio. Nadie quiere mirarse ahí. Sin embargo, las características de esa persona están presentes en nosotros, solo que en ellos es más evidente. Nosotros vivimos una sociedad de máscaras y maquillaje, y a veces vivimos toda la vida ocultando que somos miserables. Toda la vida. El adicto o el adicta en la calle lo expresa, y ha salido de un gran problema que ya no le causa efecto negativo. Nosotros vamos, o sea, ¿cuántas personas son adictas en las casas? ¿Cuántas personas deambulan dentro de sus mansiones, dentro de los bancos, dentro de las fábricas, dentro de la iglesia? Así que la iglesia sí tiene un papel increíblemente predominante. Jesús dijo que era la sal que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que habló de ilustrar camino, pero también habló de preservar cosas. Y la verdad es que en la iglesia lo primero que hacer es combatir la ignorancia, combatir los prejuicios, combatir los estigmas, y además darle vigencia a un asunto que nadie toca. Si tú vas a un servicio, un domingo, un sábado, te decía fuera del aire que yo fui pastor por 12 años y medio de mi vida. La verdad es que si en un día yo me arriesgué a preguntarle a toda mi congregación quién no había desayunado, esa pregunta tan sencilla, pero todo el mundo tenía que hacer el aguaje de prosperidad, porque nosotros hemos imaginado a la iglesia como un lugar donde exhibir nuestros dotes y nuestras virtudes espirituales. Y la iglesia no es eso. La iglesia es un hospital donde las personas reconocen sin ningún tipo, no debe pasar, sin ningún tipo de recriminación, que somos increíblemente débiles, increíblemente frágiles, increíblemente vulnerables. Así que primer paso es reconocer nuestros mitos, nuestras falsas concepciones de las adicciones, y mirarnos en ese espejo. Lo segundo es hacer un inventario de qué recursos existen en ese templo. ¿Qué recursos tenemos? Ya hay gente retirada, hay gente en pleno ejercicio de su profesión, pero posiblemente nosotros podamos juntar un grupo de personas y desarrollar unos comités permanentes que hacen de la iglesia un buffet de muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la gente necesita más que un plato de comida. ¿Sabe qué necesita? Necesita ropa, pero no regalar. Una ropa el delivery de la ropa sea a cambio de algún tipo de trabajito, algún tipo de acción, algún tipo, por ejemplo, cuando nosotros damos ropa, cuando yo dirigía iniciativa comunitaria, teníamos unas lavadoras, y las personas que se le daba una muda de ropa, pues mira, pana, la próxima ropa que yo te doy es para que laves esa que te di ahora. Así que la persona iba acumulando una muda, ¿verdad?, que lavaba, y era responsable por eso, y empezamos a crear estructura. Otra cosa que puede hacer la iglesia es ser un centro de consejería no prejuiciado. A nadie le interesa en la calle que le pregunten ¿por qué tú eres adicto? ¿No te da vergüenza? Tu abuelita, tus hijos no están sufriendo. Ellos saben eso, por eso están metiéndose droga, porque no tienen ninguna herramienta para poder lidiar con todas las presiones que para gran parte de la sociedad son fáciles, a veces difíciles, pero lidiamos con ellas. Pero para esa persona, por su sensibilidad, por la falta de herramientas, por la mala educación, por las experiencias que le hirieron, no están presentes. Entonces,
La iglesia puede ser eso. La iglesia puede ser un centro de trabajo, de búsqueda de trabajo. La iglesia, mira, casi el 60% de la gente que está en las calles no tienen la tarjeta de salud. La tarjeta de salud se consigue sumamente fácil y la iglesia puede ser un vínculo para que la persona reviva su personalidad jurídica, conseguirle su certificado de nacimiento, su tarjeta de reforma, su seguro social, y eso le da a esa persona, aunque se siga metiendo droga, una oportunidad de ver futuro, Hay iglesias donde yo he trabajado en California que van más allá, ¿verdad? Que yo estuve en una iglesia, por ejemplo, creo que fue episcopal precisamente, en donde se abría de noche y se desarrollaba todo. La nave principal era un cine y la gente entraba a ver el cine ahí, y quedaban dormidos y se quedaban lo que sea, pero era un sitio de paz y era una película. Y se le tenían una pausa. Tenían una pausa. Y mientras tanto, eso servía también para esperar, porque había voluntarios montaban de las escuelas de medicina dental, montaban una clínica primaria, los estudiantes de medicina atendían los pacientes, los estudiantes de Oriental, que era una clínica de medicina china, estaban dando acupuntura, y la iglesia se prestaba para eso. Otra iglesia que yo vi hacía intercambio de jeringuillas. Otro ministerio, entre comillas, ¿verdad? Era una iglesia que produce encuentros. La mayoría de las personas tienen una gran dificultad con retomar su estructura de apoyo familiar, porque les da vergüenza, porque saben que los van a pelar. Entonces la iglesia puede servir como un mediador, y eso yo lo hago todavía, lo hago por ahí con un celular, con un mero celular. Oye, ¿hace cuánto tú no hablas con tu mamá? Hace como 5 años y yo no me atrevo a llamarla. ¿Y tú crees que si yo la llamo, que soy senador y que soy valgapidor, ella me escucha a mí y ustedes, tú quisieras escucharla a ella? Me dice, yo quisiera escucharla aunque sea para regañarme. ¿Sabes? Esas cositas así son importantes. Y fíjate que ahí no se falta ni siquiera chavo. Claro. Es creatividad. Claro, definitivamente. Damos una pausa, Vargas, y cuando regresemos quiero hablar un poquito sobre qué gestión estás haciendo a nivel gubernamental o durante este cuatrenio, qué pudiste hacer dentro de lo poco, me imagino, qué pudiste hacer para avanzar en este gran ministerio que te tocó vivir. ¿Te parece? Claro que sí. Hermanos, regresamos en unos minutos después de esta pausa. Empezamos a Caminando Contigo. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
tierno amor Jesús. Yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Hermanos, regresamos nuevamente a este interesante tema en el día de hoy, la adicción en Puerto Rico, y hoy nos acompaña el senador y doctor José Vargas Vidot. Chaco, cuando nosotros nos fuimos a la pausa, estuvimos hablando un poquito sobre qué cosas podía hacer la iglesia, ¿no? Y hablaste cosas maravillosas, y desde que comenzaste a hablar, estás hablando sobre la compasión, el amor, la misericordia, y eso es lo que se supone que haga la iglesia. Pero a mí me gustaría hablar un poquito sobre qué está haciendo el gobierno para poder trabajar con esto, y específicamente me gustaría hablar un poquito sobre qué tú has podido hacer como senador para adelantar esta causa. Bueno, mira, vamos entonces a plantear un elemento estadístico. ¿Sabes? En Puerto Rico se estima que debemos de tener algunos 180,000 personas con problemas importantes de adicción. Entonces, eso es un estimado. Un estimado que usa como base los estudios de, no sé si recuerdas a Héctor Colón, a Fafi, claro, Robles, a toda esa gente que fueron, y son, algunos de los que están vivos son investigadores serios de la problemática de la adicción. Sin embargo, Puerto Rico no ha crecido a la altura de ese reto. Todavía en Puerto Rico tenemos 6% de espacios de tratamiento. Y eso quiere decir que por cada 100 personas que quisieran entrar a un programa de rehabilitación, solamente hay 6 camas. Por eso es que la iglesia es tan importante, porque la iglesia puede hacer lo que se llama reducción de daño. Quiere decir que una persona que quiere entrar a tratamiento, pero no encuentra todavía primero no encuentra la cama, y segundo, si la encuentra, no se afina con su necesidad particular, porque no todo tratamiento debe ser genérico para cualquier adicción. Las adicciones son tan variadas como otras enfermedades. Pues entonces, mientras eso no pasa, la iglesia puede ser un lugar donde se reduzca daño, se reduce daño a través de la nutrición, se reduce daño a través del acompañamiento, el body system, se reduce daño a través de la higiene personal, se reduce daño y se va reinsertando la persona poco a poco, va haciendo. Así que, ¿qué hace el gobierno? Pues yo te diría que en términos generales, nada. De hecho, desde la administración pasada acá han cerrado detox, han cerrado tratamiento, han trivializado los programas de metadona, y la verdad es que ahora mismo se siguen unos protocolos amparados por el asunto del COVID que son tan incongruentes con la realidad de la metadona como medicamento. Lo que se ha básicamente en algunos centros de metadona, no todos, ¿verdad? Pero en algunos centros se ha institucionalizado una fábrica, una provisión de un buche y nada más. La metadona es un excelente medicamento, yo creo en él. Yo pienso que cuando está administrado correctamente, en la dosis correcta, que son altas dosis, que cuando hay una intervención psicosocial intensa,
periódica, persistente, lleva a una persona a la reconsideración de su vuelta a la vida, ¿verdad? Pero no es así. Los tratamientos son escasos, las regulaciones no son escasas. La mayoría de los programas que quieren entrar a ser parte del mapa de recuperación tienen que pasar por un calvario grandísimo de burocracia que desalienta a las personas. No los fondos que AMSA tiene no los comparte proporcionalmente con los servicios que se dan a nivel comunitario, y prefieren entonces permitir que las aseguradoras y la reforma paguen grandes cantidades en Capistrano y en Panamericano o en Pavía. Claro. Y entonces ese es el desorden que hay, ¿verdad? Entonces, en términos de prevención, todavía estamos en las cositas esas de no a la droga. Sí, eso no va para ningún lado. Que eso no sirve absolutamente para nada. Ya nos quedan unos minutos nada más, definitivamente. Yo voy a hablar con la producción porque yo quiero invitarte nuevamente para terminar esta entrevista. Esta entrevista se quedó a mitad, definitivamente. Y tú me lo habías dicho, hay mucho de qué hablar. ¿Qué ha aprendido, Chau? Y estas son las últimas dos preguntas que te voy a hacer porque ya tengo que entregar el programa. ¿Qué ha aprendido Chaco durante estos 4 años en la legislatura? He aprendido a entender una sociedad que se niega a abordar una emergencia social, física, espiritual y moral que es la adicción, porque ellos andan en una ignorancia de esa emergencia. Pero he aprendido también que las adicciones se toman a nivel gubernamental de una forma que se acomoda como espectáculo político. Por ejemplo, yo he presentado un montón de proyectos, el proyecto 1342, que es el programa nacional para el abordaje de la deambulancia o del sinhogarismo, que tiene como objetivo la erradicación total de esa problemática social. He presentado el proyecto 992, que prohíbe el discrimen contra una persona que sale de las cárceles, eliminando el llamado el certificado de antecedentes penales una vez que una persona cumple cabalmente su condena. He presentado la reforma completa de la ley de menores. He presentado una cantidad, el proyecto 341 que persigue prevenir las muertes por sobredosis de opiáceos. He presentado el proyecto para crear un observatorio de drogas de verdad, no unas 2 maquinitas que tiene AMSCA allí, sino un observatorio, un laboratorio permanente de interacción internacional para que se entienda el fenómeno y su trascendencia y sus tendencias. Pero todas esas cosas han recibido el rechazo porque mira los debates para que vea lo que los periodistas preguntan. La Junta, todo el embeleco que sirve para seguir ganando taquilla en el circo romano que se llama la política puertorriqueña. Vargas Vidot, ¿vuelve al Senado? Vuelvo al Senado y vuelvo arrasando, porque yo sé que 459 medidas que he presentado, 65 leyes que me han aprobado solito, 83 investigaciones que han ido preso un par de personas por ahí, y no quiero mencionar un nombre. No. Sabes que nuestra oficina es la única oficina de un senador que contrata una trabajadora social como trabajadora social. ¿Sabías eso? No lo sabía. Única en la historia. Y resolvimos más de 1,100 problemas peliagudos que solo un trabajador social sabe resolver. Así mismo. Thiago, yo te agradezco que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Voy a hablar con mi producción para que te vuelvan a invitar antes de que entres al Senado para hablar un poquito sobre esto. ¿Te parece? Me parece muy bien, y de verdad yo he disfrutado cada pregunta y de verdad que me siento en familia. Así que yo, si tú no lo dices, yo insisto. Perfecto, ya tienes el número de la producción, así que seguimos hacia adelante. Un abrazo, mi querido hermano, y que tengas linda noche. Igual para ti y para todos y todas. Hermanos y hermanas, muchas gracias a todos y a todas por habernos sintonizado en la edición de hoy de Caminando Contigo. Los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a orar para despedir este espacio maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de utilizar estas herramientas para hablarle al mundo de lo que estamos viviendo.
En esta hora te pedimos que te manifiestes en nuestras situaciones como mejor nos convenga, que dirijas la iglesia a ser una compasiva, una de amor y una que realmente levante y sea aliciente al que necesita. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Que la bendición de Dios. Amén, amén. Mañana el programa Caminando Contigo sigue con Movimiento Fusión de Cristiandad con una excelente entrevista a nuestros hermanos cristianos. Que el Señor los bendiga hasta el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Cuídense mucho. Linda noche. Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.